Hola, ¿cómo están? Me gustaría que en esta oportunidad podamos pensar sobre el lugar que ocupan los niños, las infancias y las adolescencias en nuestra sociedad. Primero que todo, quiero marcar una cosa, porque el concepto de infancia es bastante reciente. Es una categoría construida históricamente y da lugar, ¿sí?, a que podamos entender que las niñeces o los niños en la historia han cambiado respecto al lugar que ocupan en la sociedad y cómo se los ve. Por ejemplo, en el medioevo, para hacer un paneo general, los niños eran vistos más o menos como adultos chicos y participaban de todas las actividades de los adultos. Formaban parte de una sociedad igual que estaba muchísimo más colectivizada y además, para ser más concreta, participaban del trabajo, de las actividades domésticas, de las fiestas, de todas las actividades, prácticamente. Luego las cosas fueron mutando, las sociedades fueron cambiando y, por ejemplo, al momento de llegar a la industrialización, la modernidad y la conformación de los estados, ya los niños, ¿sí?, se desarrollaron en el contexto de una familia nuclear. Luego, no obstante, con la industrialización específicamente, trabajaron bastante y fueron explotados. Y lo que ahora nosotros entendemos como derechos, en ese entonces eran muy precarizados para los chicos, estaban muy vulnerables, ¿sí? Y por tanto también en ese entonces muy sujetos a la disposición de el Estado y, bueno, de forma directa, por supuesto, de sus familias. Pero más que todo, finalmente, el poder último, ¿sí?, que existía sobre la potestad de las infancias, de los niños más bien en ese entonces, eh, era, ¿sí?, del Estado. El Estado decidía si esos niños estaban en situación de abandono, por ejemplo, o recibiendo malas influencias de su entorno, que casi siempre esto se daba, por supuesto, en un contexto donde las clases eran más bien precarizadas, ¿no? Entonces, tenía la potestad el Estado de sacar a ese niño de ese núcleo familiar e institucionalizarlo. Es en este contexto en donde se empieza recién a formar y a crear lo que es el concepto de infancias para luego devenir finalmente un concepto muchísimo más constituido, vinculado con la creación de derechos sobre los niños, ¿sí?, a partir, por ejemplo, de la Convención, ¿sí?, de los niños en el contexto de los derechos humanos a nivel internacional. Bueno, haciendo este paneo general sobre una historia de cómo ha cambiado el rol que ocupan los niños en las diferentes sociedades a lo largo de la historia, quiero que la traigamos a nuestra sociedad actual, ya con derechos ganados sobre los niños. No obstante, quiero hacer notar una cosa bastante, digamos, importante, que es el tema de que hoy, sin embargo, a pesar de que los niños sí han ganado un montón de derechos, todavía su participación política en las distintas instituciones de nuestra sociedad es bastante limitada, por no decir que es nula. Bien, claramente se ve acá que no existe de parte del Estado, digamos, un programa educativo específico o de los estados, para no solo hablar de uno, un programa político específico que incentive, ¿sí?, la integración a este mundo tan adulto que es el contemporáneo, y no existe, quiero decir, digamos, esas medidas, ese incentivo, digamos, de parte de nuestro Estado para con los niños y su inclusión en nuestra sociedad política. Esta es la crítica que quiero realizar y me gustaría compartírselas. Por supuesto, está sujeta a intercambio de opiniones y de perspectivas. Me gustaría de todas maneras fundamentar esto a raíz de esta cuestión, de esta experiencia originaria que quiero traerles además. ¿A quién no le ha sucedido o quién no puede recordar que cuando era chico, cuando era niño, niña, no le pasó en algún momento esa situación de asombro originario? Esos primeros sentimientos de curiosidad y
ver el mundo con un signo de pregunta mayúsculo, de no entender de qué se trata, cuál es el sentido, mirar el cielo y ver la inmensidad del universo, preguntarse por nosotros mismos sobre la vida y sobre el sentido de la muerte, si existe algo más allá después de la muerte, y no venir, por supuesto, todas esas experiencias originarias acompañadas con un sentimiento sumamente fuerte. Bueno, esta experiencia que quise traerles, hacerles rememorar y compartir, tiene que ver mucho, ¿sí?, con una idea que quiero traerles también, que es de Kant, un filósofo, quien decía dentro de todas sus ideas y teorías que la metafísica era o es una disposición natural en el ser humano. La metafísica, entiéndase aquí, como aquellas ideas sobre Dios, el alma, el mundo y la libertad. Bueno, quiero traerles esto porque estas experiencias tan originarias, de un asombro tan genuino e inocente, ¿sí?, son más que todo, ¿sí?, en su forma más fuerte en la vivencia, vinculadas a la niñez y a la adolescencia, a las infancias. Y quiero traer la importancia, ¿sí?, de que estas experiencias de asombro sean traídas a nuestra sociedad y llevadas de alguna manera a la esfera de lo político, que lo podamos compartir. Creo que las infancias tienen un lugar privilegiado en este sentido y pueden mirar su entorno y su realidad desde otros ojos. Y nos estamos perdiendo de eso como sociedad sumamente adulta que somos. Bueno, es eso más que todo lo que les quiero traer. Por supuesto está sujeto a que lo podamos charlar y seguir pensando. Bueno, nos vemos.